Quiero empezar con algo que cerré el día de ayer y que, digamos, no lo profundizamos con la importancia de vida por la falta de tiempo, pero ahora sí me voy a tomar unos minutitos, me van a permitir ustedes hablar sobre la negativa de el Consejo Nacional Electoral de dar paso a la entrega de los formularios para la revocatoria del mandato. Ustedes recordarán, harán memoria y sabrán que varios colectivos, incluso ciudadanos de manera individual, han iniciado con la intención de solicitar precisamente los formularios para empezar un proceso revocatorio del mandato del presidente Lasso, que es un ejercicio además de democracia directa. Hay que entender también que la democracia como tal no es únicamente que los ciudadanos vayamos cada cierto tiempo a las urnas, eso es parte de, pero dentro de la estructura de la institucionalidad y de la democracia en el Ecuador se establecieron estos mecanismos o estas herramientas en la Constitución de Montecristi como para que los ciudadanos, los colectivos, las organizaciones, asociaciones, etcétera, los gremios puedan plantearse también ejercicios de esta denominada democracia directa, ¿no? Y uno de esos es, por ejemplo, el de la revocatoria del mandato. Y yo les decía ayer, de alguna forma, también producto de la decepción que provocan todos estos eventos que hemos vivido en los últimos días o semanas acá en el Ecuador, que ya se veía, digamos, venir este escenario de la negativa. Por un lado, lo que sucedió en la Asamblea con el intento de la muerte cruzada, aplicar el 130.2, no hubo votos, faltaron 12, se lograron 80. Esa no es una mayoría sólida que va a ser una oposición permanente al gobierno. Además, entendemos que una oposición siempre tiene que ser, o debería ser así, ¿no? En un Estado que se precia de ser democrático, civilizado sobre todo. Una oposición tiene que ser de alguna manera también constructiva, ¿no? No oponerse por oponerse, que era lo que vivimos durante los 10 años del correísmo. Yo lo vi de cerca, muy de cerca. Ahí era oponerse por oponerse, ¿no? Después, digamos, hemos vivido una etapa compleja con dos gobiernos consecutivos, el de Moreno y el de Lasso, que van por una misma vía, y también voy a profundizar sobre eso más adelante a propósito del cambio de ministros, que tienen como hoja de ruta la polarización entre correísmo y anticorreísmo, y eso sinceramente les digo como ciudadano más que como periodista o como comunicador, creo que al país no le conduce a ninguna parte, ¿no? O sea, si vamos a seguir pensando no en el Ecuador sino en Correa, creo que esto simplemente no funciona. Ya les voy a decir mis razones. Además, creo que, digo, ustedes si confían, creen, siguen la filosofía del expresidente Correa de la Revolución Ciudadana, está bien, y así debe ser, si es que esa es la forma de pensar, pero de ahí a gobernar únicamente para bloquear, obstaculizar, obstruir el regreso del correísmo al poder, y es otra cosa. O sea, si estás en el ejercicio del poder, gobierna pensando en tus ciudadanos, en los ecuatorianos, en los 18 millones de personas que vivimos en este país, y no gobiernes en función de una persona que está lejos y que lo único que quieres es evitar que regrese al poder. O sea, a eso me refiero, ¿no? Pero empezado por el tema de la revocatoria, finalmente fue negado, y yo les hablaba ayer de cuál es la composición del CNE, pero para ir a la composición del CNE les invito a ver un videíto que nos va a refrescar la memoria a los ecuatorianos, que a veces se nos suelen olvidar cosas, nombres, hechos, eventos, episodios de nuestra historia se nos suelen olvidar, y yo quiero junto a ustedes refrescar precisamente esa memoria. Así que si la Meli nos ayuda, empezamos con el videíto para hacer memoria de lo que fue el 7 veces sí. Sí, 7 veces sí. Sí, 7 veces sí. Vamos a inscribirnos por la consulta, haremos campaña por el sí. Que es necesario y correcto respaldar al presidente Lenín Moreno, respaldar la consulta popular. Y a votar sí, porque sí es su futuro, es su conveniencia, su progreso. Vamos a respaldar la campaña por el sí en todas sus 7 preguntas, es decir, 7 veces sí. Votaremos sí a todas las preguntas que se plantean en esta consulta popular. Y a votar sí en esta consulta popular.
Por eso Unidad Popular llama al pueblo ecuatoriano a pronunciarnos 7 veces por el sí. Así aclamaba. Sí. Ahí está, sus 7 veces sí. ¿Vieron quién nomás estaba ahí? Bucaram. Hagan memoria. Corrupción. En medio de la pandemia. Daniel Mendoza, el del reparto de los hospitales, Alianza País. En su momento, alfombra de Jorge Glass. Después fue uno de sus verdugos en la asamblea. Alfombra de Lenín Moreno durante los 4 años. Después, cuando ya no le servía, lo entregaron ahí como cabeza de turco a la justicia. Pero claro, para ese entonces ya María Paula Romo, hace rato que volvió a los Estados Unidos, ¿no? Porque Mendoza era además títere de María Paula Romo, de Santiago Cuesta, de la mesa chica en la Asamblea Nacional. Entonces, Daniel Mendoza. Alianza País. El abogado Jaime Nebot y la alcaldesa de Guayaquil, doña Cintia Viteri, socialcristianos, que hasta hace un mes era, que andaban peleados, que se decían de todo. Vino Cintia Viteri a hacer un alarde acá con Robocops, G.I. Joes, carros, patrullas, etcétera, a decirle cómo hay que trabajar para combatir la inseguridad. Y le daba lecciones al presidente Lasso de cómo tiene que hacer las cosas. Enemiguis eran, ¿no? Y Lasso decía que el famoso modelo exitoso de Guayaquil aplicado durante la alcaldía de Nebot y de Cintia Viteri era un modelo fracasado. 7 veces sí. Doña Cintia, durante las manifestaciones de junio del 2022, volvió a ser nuevamente la mejor aliada de Lasso, y Nebot, con su silencio, también volvió a ser el mejor aliado de Lasso. Y volvieron a la misma matriz del 7 veces sí, sí, sí. Proyecto de Lenín Moreno, ¿no? Proyecto que tiene que ver además y radica en el anticorreísmo enfermo, que lo promovieron todos esos que aparecieron en ese video juntitos. ¿Quién más aparece en ese video? Dirigentes sindicales. El señor José Villavicencio, parte del Frente de Unidad Popular, del Frente Unitario de los Trabajadores, de todos esos gremios sindicales. Giovanni Atarihuana, de la Unidad Popular, ex MPD, acompañado de Natasha Rojas, MPD. Ahí está toda la matriz del sí, 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 7 veces sí. ¿A qué dio lugar el 7 veces sí? A la conformación de la transitocracia liderada por Julio César Trujillo. Una dictadura en manos de un hombre que estaba en el ocaso de sus días y a quien en el ocaso de su vida lo único que le movía, lo único que le motivaba era la revancha, la bronca y el odio en contra de Correa y de todo lo que representaba la Revolución Ciudadana y el correísmo. Por eso les digo, ¿ustedes creen que este país en algún momento puede, poniendo cable a tierra, despegar hacia adelante, o sea, hacia adelante, viendo el futuro está allá? Pues estamos todo el tiempo gobernando, mirando para atrás. Y no hay un proyecto de país, porque el proyecto que tiene el Ecuador desde mayo del 2017 es aniquilar a una persona. Es, como dijo Guillermo Lasso hace algunos días atrás en una entrevista que concedió a Diario Expreso con todos sus editores, su objetivo no es que usted tenga empleo, no es que usted salde sus deudas, no es que sus hijos vayan a la universidad, no es que su mamita, su papito puedan curarse en el sistema público de salud de cualquier enfermedad que padezcan, no es eliminar la desnutrición infantil, no es convertir al Ecuador en un país de oportunidades. No, su objetivo estaba clarísimo, lo pusieron además en titulares: evitar el regreso del correísmo. ¿Ustedes creen que este país tiene futuro si es que seguimos pensando que hay que gobernar para aniquilar a un enemigo político? Yo sinceramente creo que no. O sea, y así no vamos a ninguna parte, como les decía hace un momento.
Vuelvo al tema de la revocatoria. El 7 veces sí, Trujillo y todos los que le acompañaron a Trujillo, incluidos quienes fueron incluso ministros de Estado, como el general Luis Hernández, que fue consejero de la transitocracia, Luis Macas de Pachacutic. Alguien me decía, no te olvides de Pachacutic. No, no nos podemos olvidar de Pachacutic. Pachacutic también fue parte del 7 veces sí. Ahí estuvo Luis Macas. Ahí estuvo Yacu Pérez. ¿No? Esa transitocracia dio origen a la estructura del Consejo Nacional Electoral y de la función electoral que hoy tenemos. Con Diana Atamainda a la cabeza, de Pachacutic. Eso no nos podemos olvidar, no nos podemos olvidar de Pachacutic. Ahí está Pachacutic. Diciéndole no a más del 85% de ecuatorianos que no están de acuerdo con la forma de gobernar de Guillermo Lasso. Ahí está Diana Tamaint y Pachacutic diciéndole no a los ciudadanos que quieren, a través de un ejercicio de democracia directa, revocar el mandato al presidente Lasso. Finalmente vamos a ser los 13 millones y pico de electores que tiene este país los que decidamos en las urnas si queremos que Lasso continúe o que se vaya a su casa. Pero ni eso vamos a tener, porque ya los 4 consejeros electorales, incluida la señora Tamain de Pachacutic, dijeron que no. Diana Tamain de Pachacutic, Enrique Pita, representante de Creo. ¿Ustedes se imaginan al delegado de Creo votando a favor de la entrega de los formularios? No. No. ¿Para qué voy a profundizar en el caso de Enrique Pita? Es el delegado de Creo. Voy a entregar los formularios para que le revoquen el mandato a mi jefe. El ingeniero Cabrera. Y ojo, a todas las personas que les estoy mencionando, en lo personal les guardo profundo respeto. No son mis amigos, ni siquiera son mis conocidos. La relación con ellos siempre ha sido profesional. Entrevistados, entrevistador. Autoridades, periodistas. Pero como seres humanos, antes que cualquier otra cosa, más que por la misma autoridad que ostentan, yo les guardo un profundo respeto, a todos. Cuestiono su accionar. Cuestiono lo gelatinosos que son siempre los políticos en el país. Eso sí voy a cuestionar, evidentemente. Cuestiono también la falta de decisión. El ingeniero Cabrera, representante del Partido Social Cristiano, con quien estuvo en la papeleta Guillermo Lasso como aliados durante las elecciones de febrero y de abril del 2021, con el Partido Social Cristiano. Entonces, al igual que Pita, que es delegado de Creo, el delegado del Partido Social Cristiano, que fueron parte del 7 veces sí, que son además quienes responden a los designios de Jaime Nebot, que es incluso hasta pariente político lejano de Guillermo Lasso, porque una de sus sobrinas o sobrinos es casado con un hija de Guillermo Lasso. ¿Va a entregar los formularios para revocarle el mandato a Guillermo Lasso? No, no va a entregar. Y finalmente está la señora Nájera. Ayer ni siquiera, o sea, si la veo en la calle, no sé ni quién es. María Elena Nájera fue quien reemplazó a Luis Verde Soto. Y lo de Luis Verde Soto es súper interesante, porque me parece que es el personaje el más nefasto de todos los que fueron parte del CNE. Una persona que yo quisiera entender, saber en qué radicaba su animadversión en contra de todo lo que fue la Revolución Ciudadana y el propio Correa. Me encantaría saber, probablemente nunca lo voy a saber porque creo que ni a él le gustaría conversar conmigo y viceversa. Pero puedo entender. ¿Saben por qué? Porque Verde Soto, cuando fue elegido como consejero electoral, lo hizo porque decían, hace falta representante de la sociedad, porque ya los partidos políticos
Está Estela Cero, perdón, me olvidaba. De Alianza País. De la Alianza País de Daniel Mendoza, que salía en el video. Hace falta un representante de la sociedad. Y qué mejor representante que Luis Verde Soto. Había sido para entonces, creo que asesor político, alguna cosa por el estilo, consultor de Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática, por ahí creo que iba. Pero adicionalmente era socio, adivinen de qué, de Fundamedios. Entonces, qué mejor que un tipo como Luis Verde Soto, ¿no? Para integrar el Consejo Nacional Electoral. Súper independiente él. La transparencia y la independencia le emanan por los poros a Verde Soto. Hoy, sí saben que primero fue consejero presidencial y hoy es el secretario anticorrupción de Guillermo Lasso. Vamos como por el tercer experimento de la Secretaría Anticorrupción para combatir un mal endémico de este país que es la corrupción. Que no se va a acabar nunca porque inventemos secretarías, comisiones. No, porque mientras no cambien las prácticas y la forma de hacer política y de aprovecharse de la política, no para beneficiar a la colectividad, no para buscar el bien común, sino para buscar el bien individual o beneficiarse únicamente su grupete de amigos y tal, no cambia esto, por más que se inventen secretarías y lo que sea. Correa tuvo secretaría anticorrupción. ¿Se acuerdan quién fue secretario anticorrupción de Correa? Roldán fue secretario anticorrupción de Correa. Ya desde ahí uno puede entender que esa institución no iba a servir para maldita sea la cosa. Bueno, también estuvieron el Cachito Vera, Edwin Jarrín, de los que me acuerdo. Después, en la época de Moreno, que desapareció esa famosa secretaría, volvió a crear una secretaría anticorrupción. Estuvo la señora Ordóñez, Dora Ordóñez, después le reemplazó a alguien más que no me acuerdo ni el nombre, un señor guayaquileño era. Y la señora Ordóñez llegó y ella, si algo interesante hizo la señora Ordóñez fue decir que la corrupción del correísmo no fueron ni 100,000 millones, ni 70,000, ni 50,000, nada. Dijo, hay como 2,000 millones de dólares, o sea, pero tampoco es que se ponían de acuerdo en la cifra, ¿no? Pues seguían hablando ahí lo que se les ocurría y tal. Bueno, y ahora vamos por otro intento de secretaría anticorrupción. Y en esa secretaría está Luis Verde Soto, que fue consejero electoral. Entonces, ese consejo electoral, con la conformación actual, teniendo su matriz en el 7 veces sí, en la transitocracia, en ese esperpento que crearon para, además de empezar a perseguir con todo el aparato judicial, y con los organismos de control, como la Contraloría, por ejemplo, porque no se olviden que también el Trujillato decidió ratificar en el cargo sin evaluar su gestión, sin hacer un concurso de oposición y mérito, nada, no hicieron nada, y dejaron a Pablo Celi, que era el subrogante, en la Contraloría. ¿Para qué? Para que cumpla con el guión que estaba ya plenamente preestablecido, que era perseguir al correísmo. Entonces, ¿podía el país esperar algo distinto de este Consejo Electoral? No. Y ahora lo que, digamos, yo veo con muchísima preocupación es que en realidad el presidente Lasso, que es un presidente que tiene un profundo... José de la Gasca, gracias Paul, secretario de Corrupción de Lenín Moreno. José de la Gasca, él fue el último, creo, después de Dora Ordóñez. Sí, se me pasaba esa edad, no lo tenía en realidad. De cara sí lo recuerdo, de nombre no. Les decía, un presidente y un gobierno con una bajísima aceptación popular, pero bajísima aceptación popular, tiene probablemente lo más importante y lo que le va a ayudar a sostenerse en el cargo por el resto del mandato. Ni más ni menos. Tiene el control de las demás funciones del Estado. Eso nomás. Que se supone deberían ser independientes y autónomas del Ejecutivo. Pero ahí está. Podrán decir lo que sea, que no cumplieron con los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa si es que hay un nuevo intento por pedir los formularios. Vamos a ver si ahí les dan los formularios. Y también vamos a ver si es que una vez conseguidos los formularios, si es que eso pasa, se alcanza el número de firmas necesarias como para
avanzar con la revocatoria. Nada más y nada menos que 1.970.000 firmas. Requisitos tenaces. Casi 2 millones de firmas se necesita. Entonces, pueden ser incluso mecanismos bien pensados para ejercer ese espacio de democracia directa, de participación ciudadana. Pero las trabas que pusieron también, 2 millones de firmas, pasar por el filtro del CNE, que hoy está cooptado por los partidos políticos y por el gobierno, controlado por el gobierno. Complejo. Bueno, ahora sí me voy a meter en el tema de los nuevos ministros. Obras Públicas, Darío Herrera, que era antes ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, asume la cartera de Estado de Transporte y Obras Públicas en lugar de Marcelo Cabrera, que deja este ministerio. Vamos a ver después lo de Marcelo Cabrera. El funcionario saliente fue electo asambleísta y renunció a su curul para ser parte del gabinete de Lasso, se refieren a Cabrera. Al confirmar su salida señaló que no hubo recursos por parte de Finanzas para su gestión. Ya vamos a ver los tweets después, ¿ya? Vamos viendo solo los nombres nomás. Andrea Montalvo Chedraui, nueva secretaria de Educación Superior. Ella se posesionó este martes 5 de julio en reemplazo de Alejandro Rivadeneira, que se va y que deja como lastre el que más de 90.000 jóvenes no puedan ingresar a la educación superior. El Midubi, obviamente con la salida de Herrera se quedaba sin ministro, va María Gabriela Aguilera en reemplazo de Darío Herrera, ¿no? Quien la señora Gabriela Aguilera es arquitecta y había ocupado el cargo de viceministra en esta misma cartera, es decir, asciende. De ella, lo que se ha conocido por publicaciones en medios de comunicación es que no paga impuestos prediales desde el 2018. En Finanzas, Pablo Arosemena reemplaza a Simón Cueva, a quien ahora conocemos, se le acusa de no haber asignado recursos para transporte de obras públicas, salud, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un año después, 13 meses después, nos enteramos que de Finanzas no asignaban recursos para que se pueda gestionar, para que pueda haber mantenimiento vial, para que pueda haber insumos, medicinas en los hospitales públicos, para que puedan contratar más médicos, más profesores, etcétera, etcétera. El ministro de Finanzas que nunca entregó los famosos 9 millones de dólares a la provincia del Guayas para combatir la inseguridad, que no sabemos cuántos millones de dólares de los 1.200 que ofrecieron para combatir la inseguridad a nivel nacional ya los asignó, 0. Ahí están. Y el cambio que falta y que ayer, el último que se oficializó también, que ya se lo había conocido días atrás, Alfredo Ortega Maldonado, posesionado como representante principal del primer mandatario para presidir el Consejo Directivo del IES. El señor Alfredo Ortega es parte de la familia Ortega que administró en su momento el grupo del Banco Continental, ¿no? Que había cometido fraude con empresas offshore en paraísos fiscales. En 1995 la familia Ortega se concedió a sí misma créditos vinculados del Banco Continental. Ahí se acuerdan cuando el Filambanco de los Isaías les daba préstamos a los hermanos de Isaías para que ellos puedan construir fábricas de cerveza, cosas por el estilo. Bueno, los Ortega, el señor que hoy va a administrar Elías, hacía lo mismo con el Banco Continental, cuyo dinero enviaron a una empresa offshore en las Bahamas. Y esa offshore luego se presentó como nuevo accionista del banco con un aporte de capital fresco, que era su crédito vinculado. Esta triangulación es común en la banca ecuatoriana en esa época, ¿no? Basta con analizar, dice esta nota de aquella época, todos sus accionistas offshore para entender el grado de fraude que está ocurriendo en la banca ecuatoriana. Bueno, esa gente es la que está hoy formando parte del gabinete. Y lo que se conoció es que Pablo Arosemena dejaba la gobernación del Guayas, donde yo no sé qué resultados exhibe Pablo Arosemena como gobernador del Guayas. ¿Cuáles fueron sus logros combatiendo la inseguridad en Guayas? Si me preguntan a mí, 0 logros. Cuestionado por la misma alcaldesa de Guayaquil, que ya últimamente se ha casado más bien, ¿no? Pero ¿se acuerdan cuando entre ellos se acusaban? Pablo Arosemena le decía, deje de hacer politiquería, dedíquese a trabajar y no sé qué. Y la alcaldesa igual le decía, ocúpese, ¿no? O quiere que le quite mis juguetitos que yo le di para que combata la inseguridad. Bueno, él es el nuevo ministro de Finanzas en reemplazo de Simón Cueva.
Alguien decía ayer, parece que el presidente y el gobierno no entendieron nada después de la paralización de octubre. Yo al contrario creo que lo entendieron y muy bien. Lo que están haciendo con estos cambios, principalmente el de Arosemena, es que el presidente está metiendo el pie en el acelerador para concretar su proyecto. Arosemena es alguien que no cree en el sector público, que cree que incrementar el número de personal en el sector público es inflar el tamaño del Estado y les llama eso Estado obeso. Entonces que no les sorprenda que ahora vengan con una guadaña a seguir volando cabezas en el sector público, porque han puesto de ministro de Finanzas a alguien que no cree en la administración pública. Pero algo muy interesante que pasó ayer. ¿Qué fue lo que dijo, Meli, el presidente Lasso en su cuenta de Twitter cuando agradeció a Marcelo Cabrera por su paso en el Ministerio de Obras Públicas? Revisemos de eso, Meli, por favor. Hace algunas semanas Marcelo Cabrera me dijo que necesitaba regresar a su provincia y debido al paro decidió quedarse unos días más. Es decir, Marcelo Cabrera, según el presidente, no vino a estar junto a él en un momento decisivo, la movilización de 18 días de la CONAIE, ¿no? Lo vendió el presidente a Cabrera ahí. Se quedó nomás Cabrera en Cuenca durante el paro. Gracias, amigo, por todo lo que has hecho por el país. He aceptado hoy la renuncia de Marcelo. ¿Qué le responde Marcelo a Guillermo, Meli? Así es, querido Guillermo, siempre tuve tu apoyo, pero era una decisión ya tomada. Imposible trabajar sin recursos de finanzas. A pesar de esto, quedan listos 44 proyectos con una inversión de 570 millones de dólares que no se deben detener. Fue un honor servir a mi país. 0 kilómetros de vías. Se va el arquitecto Cabrera, que le vaya bonito, seguramente se presentará nuevamente como candidato a la alcaldía de Cuenca, que la perdió en 2019, o a la prefectura de la Azuay, lo que sea que vaya a hacer, le deseamos toda la suerte del mundo. Pero le va diciendo, sí, conté con tu apoyo, pero tu ministro de Finanzas no nos soltó un centavo para la vialidad del país. Y a pesar de eso deja 44 proyectos en papeles. Si no le dio un centavo antes, ¿cómo espera el exministro Cabrera que hoy Finanzas afloje 570 millones para sus 44 proyectos? Un año, el país detenido. Y nos quedamos otra vez sin tiempo. Ponte el video, Meli, el video que te pasé, que te pregunté si lo tenías, de lo que fue el discurso del presidente Lasso ayer en la posesión de sus ministros. Yo no entendí nada de lo que quiso decir el presidente. Voy a pasarles el video para que ustedes conmigo traten de buscarle una respuesta a esto. Nosotros no vamos a entregar las aduanas, el SRI, la UAFE, el Ministerio de la Amazonía y tantos otros cargos que si las paredes de mi despacho pudieran hablar, serían vibrantes testigos de planteamientos de corrupción en el Ecuador. Sí, ya llegó la hora de que los ingenuos nos hagamos cargo de la política y dejemos a los expertos en su casa, porque ya disfrutaron mucho de los dineros públicos y del interés común del pueblo ecuatoriano. Yo esperaría que el presidente denuncie si es que hay algún intento de corromper o de generar alguna suerte de espacio de corrupción en el gobierno. Si es que eso pasa, presidente, denúncielo. Las paredes no van a hablar. Usted tiene que denunciar. Si es que alguien fue a intentar corromper a su gobierno o a usted mismo, denuncie. No, pero las paredes no hablan. Y después el presidente nos da la respuesta para entender por qué estamos como estamos, ¿no? Nos gobiernan los ingenuos. Yo entendía que usted, presidente, y quienes lo acompañan, el Grupo Ecuador Libre y todos ellos, se habían preparado 10 años para asumir el reto de gobernar un país como el Ecuador. Un país que aparentemente es ingobernable. 10 años fue usted político activo, 3 veces candidato presidencial. No nos venga a decir ahora que les toca a los ingenuos administrar el país. Yo, créanme, ayer le escuché 5 veces este extracto que lo subió el querido amigo y colega Andrés Reliche a las redes sociales. No entendí qué quiso decir el presidente. No sé si eso además lo dice
producto de la improvisación, o le preparan los discursos. Pero créanme, no sé si a ustedes les deja la misma impresión, pero yo cada vez que le escucho al presidente con frases como estas, me siento cada vez más preocupado. Porque el señor que acaba de hablar, al que ustedes le acaban de escuchar, no es un común mortal como ustedes o como yo. Es el presidente de este país. En sus manos está el destino de ustedes y de sus familias. El destino de todos nosotros. Yo, créanme, asustado, más que preocupado me quedé después de oírle al presidente. No sé ni qué fue lo que intentó decir.